Primero, el tema de la movilidad, de los sistemas integrados de transporte, en las principales ciudades de México, afortunadamente se está tomando desde diferentes perspectivas, pero quizás, aunque se incorporen modelos como Metrobús, etcétera, no se está dimensionando el tamaño del problema que se nos puede venir según lo que usted nos acaba de decir. Claro, mira, no nos ha dimensionado. 80% de la población en México usa transporte público. Solamente el automóvil está concentrado en el 20% de la población, lo cual, si nos ponemos a ver, es un poco absurdo. Y aún así las ciudades de México todas están con tráfico constante y solamente representa el 25% de la población. Lo demás está en transporte público. Problema, sí, se han tomado muchas medidas, pero no ha sido al ritmo con el que crece la población. Las poblaciones en las grandes urbes metropolitanas están creciendo una tasa de 2.5 aproximadamente, mientras que el transporte público está creciendo muy por abajo, entre 1 y 1.5 comparado con este crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que te va generando? Te va generando un rezago de transporte que cuando sacan nuevas líneas, cuando sacan más camiones, cuando sacan más unidades, ese rezago te cubre la demanda que se tenía hace 5 años, más no la demanda actual. Inclusive en todo México y también en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, de 7 a 7:50 de la mañana es una hora caótica. En todas las ciudades no hay suficiente transporte y nadie ha pensado en diseñar unas líneas o algún esquema solamente para las horas críticas. ¿Ya? Curiosamente, el 80% del transporte en México, en todo México, se sigue moviendo por estas cuestiones de microbuses, pequeños camiones, peceras, toda esta parte de colectivos. Y la flota de colectivos, por el mismo desgaste que tiene, ya tenemos que estar pensando en cambiarla a nivel nacional, completa. Y esa política no la vemos por ningún lado. Ese es el problema. Sí, se ha crecido la línea de transporte, tenemos Metrobús, tenemos todo lo demás, pero realmente estamos cubriendo las necesidades reales de la población. Porque además, si la demanda no se cubre de esta forma, se cubre de forma natural con transporte irregular o inseguro. Eso es un hecho. Inclusive, mira, en México tenemos tres grandes problemas con el transporte. Uno es la calidad. 2, la velocidad. El mexicano pierde 40 minutos al día en transportarse, ida y vuelta, y nada más de ida. Y aparte la seguridad, que es realmente un tema nodal. Efectivamente, al momento que la gente no tenemos un transporte real, surge el transporte pirata, y es una cuestión económica. Cuando no puedes cubrir la demanda de manera objetiva, generas mercados alternos, en este caso transportes piratas. Vamos, inclusive el gran boom que tuvo en México aplicaciones como Uber, Cabify y todo este rollo, no es porque fueran más baratas, fifís o electrónico que estuviera de moda, simplemente porque hay una gran demanda de gente que necesita transportarse, pero que aparte está buscando un transporte eficiente, seguro y económico, dentro de lo que cabe. Ahora, efectivamente, si no tenemos suficientes transportes, surge esta piratería. Ese es un ejemplo claro que tenemos de las carencias. En donde más lo tenemos conectado y donde se podemos ver claramente el ejemplo muy fuerte aquí en el Valle de México, todo lo que tiene que ver con el Estado hacia la Ciudad de México, hay zonas que parecen zona de batalla. Hay zonas que se suben persinando. Inclusive es bastante feo que tú te puedes entrar a algunas páginas de internet, de Facebook, y ves que dicen, si tomas un transporte público camino de Tecámac a la Ciudad de México, y yo veo que literalmente asesinas a un delincuente, yo no vi nada. Y esa campaña está creciendo. La unión entre distintos municipios, esa parte de pasar de un municipio a otro se convierte en una zona de alto riesgo para muchos, no solamente en el Valle de México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Simplemente, ¿qué es lo que podemos ver? Nos falta transporte, nos faltan unidades nuevas y gente capacitada. Pero además, pues el transporte es potestad de los estados, de los gobiernos estatales, pero no se piensa en una visión metropolitana. Eso fíjate que es un grave problema. Sí, efectivamente, es una visión estatal, pero ¿cuánta gente, aquí tomando el ejemplo del Valle de México, cuánta gente vive en Tecámac y está trabajando en San Ángel? Suena un poco loco porque estoy hablando de un recorrido de prácticamente 90 minutos en transporte público. Es tomar una pecera en Tecámac, atravesar 2 municipios, llegar a Indios Verdes, tomar el metro, recorrerlo prácticamente toda la línea, casi toda la línea, y luego tomar otra pecera para poder llegar. Y tenemos gente que está trabajando. En la encuesta que estuvimos haciendo para esto nos encontramos con gente que venía de Tecámac hasta el sur de la Ciudad de México, casi Cuernavaca. Y viceversa, tenemos de repente gente que vive en Morelos y tiene su oficina en Santa Fe, camino a Toluca. O sea, el recorrido es impresionante día a día por cuestiones de logística. Y no solamente nosotros, en nuestra Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿cuántas urbes tenemos que esos traslados que vives literalmente en un municipio y te trasladas en otro?
Aquí en el caso de la Ciudad de México tenemos gente que vive en un estado y se vive en otro. Así es. O sea, o un caso particular, a nivel personal, a mí me tocó dar unos cursos de capacitación en Pachuca, Hidalgo. Entonces todos los días yo salía era curioso en esa época, yo tenía que irme en la mañana a Toluca, a la universidad que estaba en Toluca, venir a la Ciudad de México y luego irme a Pachuca. Situación, si no lo hacía en mi carro era imposible en transporte público. Y así como nosotros, tenemos mucha gente que lo hace. Bueno, a esta gente, ¿qué opciones le estamos dando? Y no solamente aquí, platicando en nuestras encuestas de movilidad, me encuentro mucha gente trabajando en Volkswagen de Puebla que vive en Tlaxcala. Bueno, aquí ya no es diseñar una política de transporte público estatal, es diseñar una política de transporte público por zonas en base a la movilidad de la población. En otras palabras, los gobiernos se están viendo lentos, se están viendo ajenos y se están viendo muy mal sin entender realmente su población cómo se mueve. Tenemos más del 30% de gente de Tlaxcala que se mueve a Puebla todos los días. Y así sucesivamente. Vamos, inclusive hasta estudiantes del TEC de Monterrey, Puebla, viven en Tlaxcala. ¿Qué solución se puede visualizar y no replicar modelos latinoamericanos que no siempre funcionan en México? No solamente latinoamericanos, de todo el mundo. Vamos, entiéndanme una cosa. A veces queremos traer modelos de fuera a México que no cuadran. Un ejemplo, tenía un amigo de Corea del Sur. Este coreano, vamos de vacaciones, vamos hasta ahí, lo invitamos a que nos acompañe, tomamos un camión en ADO y de repente me dice, perdón por decir tantas marcas, y de repente me dice, nunca había visto yo un camión con baño. El tipo hasta le tomó fotos al baño. O sea, te daba risa el coreano tomándole fotos al baño. Cuando empezamos a platicar con él, me decía, es que en Corea el destino más largo en camión es de Seúl a Pusan y son 5 horas. Se paran a 4 horas, se paran a la mitad, podemos ir al baño. Y ustedes no, un camión 4 horas, yo he ido a Chiapas, o sea, somos 12, a Monterrey, Guadalajara, o sea, no me imagino un camión México-Guadalajara sin baño, no me lo imagino, ha de ser tormento. Entonces, cuando queremos exportar esas matrices aquí, dan risa. O de repente queremos traer una matriz europea, yo viví en Madrid feliz de la vida, ahí había un tren muy bonito, tenía mucho transporte urbano, era diferente, pero también la dimensión de Madrid, comparado con Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, no es igual. Estamos en las ciudades, entre las 3 y 4 ciudades más grandes del mundo. O querer traer un modelo de Chile o de Sao Paulo, tampoco. Tenemos que entender las dinámicas de México, cómo fue que crecimos, cómo estamos creando y crear nuestras propias dinámicas y dejar de estar importando modelos. Aquí sí necesito que tengamos imaginación, voltear a ver los ingenieros, que tenemos muy buenos urbanistas en México. El Colegio de Urbanistas tiene gente de excelente calidad. Tenemos grandes arquitectos que pueden hablar sobre el desarrollo de las ciudades en México y hacerles caso, porque ellos tienen años diciendo tenemos problemas de transporte. Pero además no tenemos mucho tiempo, se pueden avecinar crisis próximamente. No, ya estamos a punto de crisis. O sea, simplemente una cosa que me encanta, cuando estaba haciendo una encuesta para el Metrobús en la Ciudad de México, de repente preguntaba, ¿y en cuál es su hora crítica? Me dijeron, explique hora crítica, que la gente no pueda subir una unidad. Ah, pues de 7 de la mañana a 6:50 de la mañana, todo el día. O sea, muchas veces la crisis ya nos llegó encima. El hecho que tengamos este transporte pirata, que las líneas de transporte sean víctimas de gente que les cobra derecho de piso, asalto, ya estamos en crisis. Podemos tener un momento que cerca del 20 o 30% de las personas no se puedan mover en transporte público en menos de 4 años. Y podemos crecer a un 40% de gente que no se pueda mover en transporte público en 6 años. Si no hacemos algo pronto, vamos a tener una crisis muy fuerte. Y no solamente me refiero a comprar más unidades, a ver líneas de transporte, caminos, puntos nodales de distribución. Hay en algunos casos, como en la Ciudad de México, abrir puntos nodales de distribución no se han abierto en los últimos 20 años. Un nuevo punto donde digas, aquí pueden llegar camiones, transportes y movernos a otras partes de la ciudad, no lo tenemos. Hay zonas que están completamente aisladas. Y el riesgo de que prolifere el transporte pirata, pues va a tener más parque vehicular en la ciudad y va a haber más tráfico. Al momento que tengas un incremento de la demanda y no tengas una manera de satisfacerla, por pura lógica, aunque lo prohíban, lo pongan en contra de la ley, se pongan a cazarlos, siempre va a surgir una mirada alterna. En este caso, transportes piratas, que es lo que estábamos comentando. Y ese transporte pirata es riesgo para la gente, para la población, para todos. Y sin embargo lo toman. Este tipo de transporte pirata nos hemos encontrado con casos tan... En mi caso fue muy particular encontrarme choferes de 16 años. Vamos, le pones a un muchacho de 15, 16 años la responsabilidad de manejar un microbús. ¿Estamos entendiendo lo que está mal? El programa, la política que está en planeación por parte del gobierno de la Ciudad de México, ¿le parece suficiente? No, no es suficiente, y como tú lo dijiste, está en planeación. No, esto ya teníamos que haber volteado, porque el Colegio de Urbanistas, simplemente cuando estaba el ingeniero Fernando Padres,
ya se había platicado mucho de esto. No, esto ya se ha platicado desde hace más de 10 años. ¿Es falta de voluntad política, conocimiento de los funcionarios? ¿Qué es? Yo pienso que es un poco de todo, desde cuestiones presupuestales, porque también estamos hablando de una inversión multimillonaria. Es una inversión de capital, es sentarse a hablar con la iniciativa privada, es un cambio de paradigmas. Yo creo que sí hay voluntad política. Yo no me imagino a nadie. Vamos, por ejemplo, ahorita la user que está ahorita en transporte en la Ciudad de México, él y yo colaboramos juntos con Patricia Mercado alguna vez, hace algunos años. O sea, lo conozco de tiempo atrás cuando los estábamos chavitos y sin canas. Sé que él tiene mucha voluntad, no dudo de su voluntad. Falta ver si tenemos la capacidad para tomar el papel y escuchar a los expertos. Es una cuestión diferente y sobre todo vamos a ver si hay suficiente presupuesto para poder hacer las acciones. Yo no dudo que él se rodee de gente experta y busque las mejores ideas. Vamos a ver a nivel presupuestal si realmente pueden cumplir con las metas que están esperando. Maestro, ¿algo más se quiere agregar? Simple, estamos a punto de brincar a tecnologías de electricidad. Estamos viendo una gran revolución tecnológica en materia de transporte fascinante. A mí me encanta. Yo soy fanático de la inversión, innovación y desarrollo. Fanático de estos puntos. Y estoy viendo en el transporte un gran cambio hacia adelante. Ojalá que las autoridades lo vean. La inversión en Dos Bocas es un error. Generar electricidad a través de carbón es un error. Inclusive, poner 3 aeropuertos, ahorita que estamos hablando de transporte y logística, tener 3 aeropuertos para la Ciudad de México, uno que no puede hacer 2 operaciones de pista simultáneamente por un cerro, es un grave error en materia de logística y de transporte. Aún estamos a tiempo de corregir un error histórico. Espero que las autoridades lo escuchen y corrijan estos errores. Gracias. Termino. ¿El futuro del transporte es hacia la electromovilidad entonces? Yo sí lo veo. Y energías alternas. Vamos, allá tuvimos aquí en la Ciudad de México, no solamente en la Ciudad de México, llegó hasta Pachuca, una contingencia muy grave. No es una primera llamada. La primera llamada la tuvimos en los 80s. Ya estamos brincando. Cuando hablamos nosotros, que nos invitan a platicar a las plantas de Nissan o de Volkswagen, ellos están diciendo, están ustedes viendo la penúltima generación de autos de gasolina. Ya lo que sigue son híbridos o electricidad. Ya hay artículos publicados, lo han dicho las automotrices. Bueno, si ya lo dejaron las empresas, ¿por qué el Estado, el gobierno no lo escucha? Aquí afuera de esta expresión tenemos ahorita unidades eléctricas. Lo han hablado, hay empresas que se han dedicado a eso. Claro que estamos en un gran salto. Tesla no es moda. Es una vanguardia que está llegando con mucho futuro. Es necesario para la humanidad dar ese salto. Por eso mi crítica. De aquí a que Dos Bocas esté terminado, 3/4 partes de los automóviles que se van a vender van a ser híbridos o de electricidad, no de gasolina. ¿Ya para qué la quiero? 2. Cuando estamos hablando también de Dos Bocas, esa planta va a hacer un daño ecológico tremendo y va a estar terminada en 6 años. Ya no tiene caso. Y nada más beneficia al 20% de la población. Cuando me estoy quejando de usar carbón para generar electricidad, estamos hablando de un alto costo y muy contaminante. Cuando realmente estamos yendo hacia otro tipo de energías como la eólica. No, estamos hablando de energías alternas. Estamos aquí en el Politécnico. Aquí lo que nos sobra son gente que está creando formas distintas de transporte, motores que están consumiendo distintos elementos. No hay que ver atrás. Voltear atrás al romanticismo de los 70s va a ser un error muy caro para México. Tenemos que voltear adelante. Y cuando hablo de transporte y de logística, quiero que pienses esto. Te lo voy a poner así de fácil. Quiero que imagine la gente que de repente llegas en un vuelo México-Guadalajara al aeropuerto de la Ciudad de México y luego tienes que salir a Nueva York o tienes que salir a Madrid. Vete a Santa Lucía. ¿Cómo lo vas a hacer? Quiero que te imagines con tus maletas, con tus hijos, si te das vacaciones. Quiero que te imagines con tu familia que te va a despedir o te toca ir a recibir a alguien. Muévete a otro aeropuerto. Lo que estamos teniendo es que con estos cambios se va a ver una movilización de las líneas tremenda. No te extrañe que al rato el hub de la Ciudad de México no sea la Ciudad de México, sino sea Monterrey o Guadalajara o Cancún. Que también va a estar muy divertido. Vete a Guadalajara a Cancún para irte a España. Un transbordo, sí. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. En logística, ¿cuánto vas a gastar de transporte? ¿Cuánto vas a gastar de tiempo en moverte? ¿Cuánto vas a contaminar? No, cuando estamos hablando de diseñar estas zonas de movilidad, el Estado y la gente tiene que ponerse al día de qué estamos haciendo, qué se hizo mal, qué se hizo bien, y copiar los modelos positivos si lo quieren. No dar un salto para atrás en el romanticismo. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, para servirles. Gracias.